Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes del otro lado? Nuevamente más aquí en un programa de Mirada Salteña. Mi nombre es Fernanda Domínguez y me encuentro junto a mi compañero Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una vez más acá en nuestro programa FER, hoy miércoles, a partir de las 19 horas, en Mirada Salteña, ¿no? ¿Y qué tal a la teleaudiencia? Y muchas gracias por acompañarnos. Así es, Martín. Bueno, vamos a comentarle a la gente. Hoy tenemos un programita con muchísima información y como bien publicábamos en nuestra página de Facebook a través de todas las redes sociales, hoy vamos a hablar un tema y nos vamos a informar, sobre un tema muy lindo y particular que a veces, ¿sí?, hasta que a uno no le toca, desconoce. Atento a que el día 17 de mayo se celebró el Día del Electrodependiente, ¿sí? Hoy vamos a hablar justamente de este tema. Vamos a informarnos, para ello vamos a contar con la entrevista del doctor Ariel Guzmán. Él es médico especialista en pediatría y neurología infantil. Así es, y también vamos a contar con la entrevista telefónica del doctor Carlos Humberto Saravia, ¿no? Él es abogado y presidente del ente regulador de los servicios públicos. Así es, Martín. Justamente qué lujo que tenemos de poder entrevistar a estos dos profesionales. El doctor Guzmán desde el área de la salud. ¿A quién le vamos a preguntar qué tipo de diagnóstico se refiere con esto de electrodependiente? No solamente es una cuestión de discapacidad, sino en qué situaciones, qué pasa si no tenemos, ¿no?, la provisión del suministro de energía. Ya nos va a saber explicar él qué consecuencias tenemos en la salud. Y del otro lado vamos a estar charlando, como bien vos decías, Martín, con el doctor Saravia, ¿sí?, quien es el presidente del ente regulador. Así es, Fer, y tal cual, ¿no? La idea es informarle acabadamente a la comunidad salteña con respecto a cuáles son los elementos, ¿no?, que se usan en este caso cuando se va a determinar cuando una persona es electrodependiente, a qué elementos nos estamos refiriendo, lo que nos va a decir el doctor Guzmán, y después cuál es el procedimiento y los requisitos, cómo es el trámite, todo eso nos va a ilustrar el doctor Saravia, ¿sí? Así es, porque el ente regulador, sí, es el órgano de aplicación que tiene con respecto a la ley. Si es una ley muy nuevita, ya no vamos a estar informando también, pero le vamos a adelantar. Por ejemplo, todas aquellas personas que tienen un diagnóstico, este tipo de diagnóstico de electrodependiente, a través de la ley, la 27.351, ¿sí?, que es sobre electrodependiente por cuestiones de salud completita, nuestra provincia se ha adherido a esa ley mediante la ley número 8050. Y a través del decreto 1026 del 2018 se dispuso que el ente regulador, como bien lo decía, será la autoridad de aplicación, ¿sí? Por eso justamente es que vamos a contar con la entrevista del doctor Saravia. Tal cual, ¿no? Como decía Fernanda, es una ley del año 2017, una ley nacional que nace en abril del año 2017. Nuestra provincia se adhiere a finales del año 2017 y, obviamente comparte, ¿no?, todos los articulados de los conceptos de la ley nacional y determina quién es el órgano de aplicación, como decís, ¿no?, a nivel nacional, es el Ministerio de Energía y Minería, ¿sí?, el órgano de aplicación a nivel nacional de la ley nacional, ¿sí?, y el Ministerio de Salud es quien lleva a cabo el registro, ¿no?, de electrodependientes. Y a nivel provincial tenemos, a partir, como bien decías vos, de la ley 8050, el órgano de aplicación, digamos, ¿no?, de la ley es el ente regulador y el Ministerio de Salud es quien debe confeccionar el certificado para determinar y llevar el registro, ¿no?, de electrodependiente. Así es, Martín. Ya vamos luego, durante todo el programa, vamos a ir informándole con nuestros invitados cuáles son los requisitos, vamos a mostrarle el tipo de formulario que deben completar para poder obtener este tipo de servicio y beneficio, la gratuidad, ¿sí?, de la energía eléctrica con respecto a este tipo de diagnóstico, cuando uno tiene este diagnóstico. Así es, entonces rápidamente vamos a una pausa, Fer, y luego volvemos con el doctor Ariel Guzmán. Así es, vamos a una pequeña pausa. Tenías Etna en tu auto y en tu camioneta. En
el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna. Edna es pura potencia. La Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, la Rotonda Lácteos, Su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Estamos nuevamente aquí de regreso en Mirada Salteña y ya tenemos en línea al doctor Ariel Guzmán. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, doctor. Hola. Hola, doctor Guzmán. Bueno, parece que se ha cortado la comunicación. Vamos a ver qué nos dicen de producción. Sí, se cortó. Bueno, Ahí lo llamamos. perfecto. Bueno, hasta que lo llamen de nuevo, Fer, ¿qué te parece si los presentamos, no, al doctor? Así es. Como bien, justamente, ¿no? Cuando hace un momento, en el primer bloque, comentábamos por qué y la importancia de tener entrevistar hoy al doctor Ariel Guzmán y al doctor Carlos Sarabia. El doctor Ariel Guzmán, él es especialista, médico, especialista en pediatría y neurología infantil. La idea es poder evacuar dudas y que nos informe con respecto a este diagnóstico que hablamos cuando hablamos de electrodependientes, ¿sí? Que él nos pueda, desde su mirada, desde la salud, que nos pueda explicar a nosotros. Y luego entrevistaremos al doctor Carlos Sarabia para, como bien él es presidente del ente regulador de la provincia de Salta, cómo este organismo es, como charlamos al inicio, la autoridad de aplicación, que nos cuente todo. La verdad que ahí hay que ver los requisitos que hay que presentar, dónde subir el formulario. En la página del ente regulador está muy completo. Allí uno ingresa a entereguladorsalta.gov.ar. Entre las distintas opciones que nos dan, como reclamos, contacto, información, hay un corazoncito donde dice electrodependientes y ahí haces clic y directamente te va a llevar a la página de Nación, donde te va explicando paso a paso para completar el formulario y los requisitos que uno debe tener. Así es, ¿no? Y bueno, como decías, ¿no? Se redirige a la página de Nación, en donde está bien explicado también, ¿no? En la página que es www.nacion.gov.ar, algo así, ya te confirmo. Así es, en la página que tiene Nación, donde uno puede ingresar y allí directamente te va dando las distintas opciones. Luego, en el transcurso ya del programa, le vamos a subir, vamos a conocer cuál es el formulario para aquellos salteños que nunca hemos completado, por ejemplo, ese formulario. ¿Sí? Te confirmo bien la página, Fer, es www.argentina.gov.ar. Perfecto, a esa te redirecciona cuando uno entra a la página del ente regulador. Bien, Martín, me acaba de informar que ya se encuentra en línea el doctor Ariel Guzmán. Hola, doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo escuchamos muy bajito. Sabemos que el doctor está trabajando muy gentilmente, ¿no? Se ha prestado Sí, para informarnos. Sí. Muchísimas gracias. Hola. Sí, ¿qué tal? Sí. Con el doctor Ariel Guzmán. No, equivocado el número. Uy, bueno, parece que no nos podemos comunicar. ¿No podemos comunicar con el doctor Ariel? Bueno, parece que está complicadito comunicarse con el doctor Ariel Guzmán. Ya vamos a ver, porque justamente era el primero en salir en línea. Como bien decía Juan Martín, el doctor tiene que trabajar después de las 20 horas. Vamos a intentar nuevamente ver si nos podemos comunicar con él. Seguramente, ¿no? Lo que decía, que amablemente él se prestaba por el horario, porque está trabajando y bueno, era complicadito, ¿no?
salir al aire. Así es, Martín. Bueno, vamos a ver nuevamente si se pueden contactar con él y como bien estábamos informando con respecto de dónde, cuando ingresabas vos a la página del ente regulador, es una página muy completa con este tema de electrodependiente, te redirecciona a esta página que vos mencionabas, que es de Nación, ¿sí? Así es, www.argentina.gov.ar, ¿sí? Ahí elegimos la opción inscribirme en el registro de electrodependiente por cuestiones de salud. ¿Te parece, Fer, que mientras tanto esperamos la llamada? Bueno, le informamos a la gente qué es electrodependiente, ¿sí? Sabemos que, como bien mencionabas vos al principio, hay una ley nacional, la 27351, ¿sí? En la cual determina, ¿no?, el concepto de qué se considera una persona electrodependiente. Así es. Y la ley establece que electrodependencia es una condición de ciertas personas que por una deficiencia en su salud requieren de la utilización de un dispositivo eléctrico con suministro constante y en niveles de tensión adecuados. Su supervivencia depende del correcto funcionamiento de los mismos, ¿sí? Eso es el concepto de cuando se considera una persona electrodependiente. Lo que nosotros queríamos, ¿no?, determinar con el doctor para decir, bueno, que informarle a la comunidad de qué elemento estamos hablando, ¿no? O sea, estamos diciendo que cuando una persona tiene un aparato, generalmente son internaciones domiciliarias, ¿sí?, cuando está en el domicilio, tiene un aparato que necesite de la energía eléctrica, ¿sí? Así es. Bueno, ante nuestro desconocimiento también, obviamente, sí, y recurrimos al doctor Guzmán, que muy amablemente también tuvimos una entrevista con él antes de salir al aire, Sí. y nos ha informado. La idea es que la información salga, como es la costumbre de este programa, desde la persona que realmente sabe y maneja hacia la comunidad, ¿no? Así es, Martín, ¿no? También preguntarle cómo viene, ¿no?, el diagnóstico, porque se requiere una prescripción médica, que uno de los requisitos que se debe presentar es la prescripción médica del profesional matriculado, tratante, y decirle, ¿no?, qué sucede cuando no te cortan la luz, por ejemplo, ¿sí? También todo eso lo vamos a hablar con el doctor Sarabia, pero acá en cuestión de la mirada desde la salud, ¿qué ocurre? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de no tener ese suministro de energía o no tener en la potencia que se requiere? Porque es toda una cuestión, digamos, esos grupos electrógenos con los que funciona, requiere cada uno, de acuerdo seguramente al diagnóstico que posee la persona, requiere determinados niveles de tensión que debe tener. Entiendo que es una cuestión indispensable para la persona que tiene ese diagnóstico. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias en caso de que uno no lo tenga o se te corte el servicio de energía? ¿Cuánto tiempo? Bueno, también todas esas dudas nos vamos a sacar con el doctor Carlos Sarabia. ¿Qué opciones tienen, ¿no? ¿Qué alternativas tienen? Viste que hay veces que uno pasa largas horas sin electricidad, entonces uno que no está en esa condición de salud puede sobrellevar. ¿Qué sucede con estas personas? Que es indispensable. Yo entiendo que es de vital importancia para su salud. No tengo este aparato, ¿cuánto tiempo puede estar? Si depende del diagnóstico o no, eso era lo que quería charlar y que nos comente el doctor Guzmán. Tal cual, ¿no, Fer? Y bueno, y para que la gente también sepa, ¿no?, por ahí a uno le ha pasado, se trata de enfermedades crónicas, ¿sí?, de aquellas enfermedades que son duraderas en el tiempo, son de prolongada duración, y los aparatos que podemos mencionar, la ley, ¿no?, establece, son aquellos equipos relacionados al soporte de la ventilación invasiva y los de ventilación no invasiva, los VNI. También la diálisis peritoneal automatizada, DPA domiciliaria. También puede ser la bomba de infusión continua, bomba de alimentación enteral o parenteral, ¿sí? Obviamente son tecnicismos que por ahí nosotros desconocemos, pero que sí lo conocen las personas que están viviendo, ¿no?, esta situación de internación domiciliaria y para qué lo utilizan. A la vez también se establece que esta enumeración no es taxativa, ¿sí? Son los aparatos que generalmente se utilizan en una internación domiciliaria, y a través de una prescripción médica y demostrando que realmente es necesario, se puede pedir de otros tipos de aparatos, ¿no?, para otro tipo de aparato el electrodependencia. Así es, Martín. Bueno, cumpliendo esa parte desde salud de lo que se necesita, cuando ya vamos a adquirir nosotros el elemento de grupo electrógeno, como bien mencionábamos, los distintos requisitos que ya vamos a ir nombrando. Por ejemplo, también está el del servicio de cuando uno ya no lo necesita, cuánta hora uno tiene para denunciar,
porque hay que tener en cuenta que gracias a esta ley, la 27351, ¿qué es lo que se ha logrado con esta ley? Es justamente la gratuidad en este servicio, ¿sí? Para ese medidor hay una identificación precisa, que en este caso haría EDESA de nuestra provincia. Entonces la gratuidad justamente porque tiene muchísimo consumo, pero se entiende por una cuestión de salud. Es lo que se ha logrado a través de esta ley. Toda la gente y toda la lucha que se viene encabezando, este es el beneficio entre tantos beneficios que han obtenido, ¿sí? Ahora, lo que también, como yo decía, ¿no? Tiene un tiempo para denunciar, ¿sí? Y también para hacer un reclamo, que pueden pasar más de 48 horas. Bueno, todas esas dudas las vamos a sacar también con el doctor Sarabia en cuanto a cómo es el manejo cuando yo tengo este tipo de beneficios, por decirlo de alguna manera, en mi medidor, en el suministro de energía. Tal cual, ¿no? Como decías, es la característica fundamental o el beneficio fundamental, ¿no? de esta normativa es, independientemente de brindarle una asistencia continua con respecto a la electricidad a la persona electrodependiente, ¿no? La gratuidad del servicio, ¿sí? Establece la ley que va a ser gratuita todo el consumo de la factura, ¿sí? Ya sea del titular de la electrodependencia o del titular del domicilio donde que conviva, ¿no? Esta persona electrodependiente. Así es, a uno de sus convivientes, si él no es el titular del medidor del servicio de energía eléctrica. Y es una ley bastante interesante, ¿no? Que mucha gente desconoce, y si bien la misma ley en su articulado, establece y que como una obligación del Estado el difundir, ¿no? El difundir esta normativa, las capacitaciones, dar a conocer a la comunidad, ¿no? Pero por los comentarios, nosotros previo a hacer cada uno de los programas previo a hacerlo sobre la temática, siempre tratamos de investigar y ver a los profesionales, entonces nos van informando, ¿sí? Y en este caso me decían, bueno, que por ahí no es tan conocida, ¿no? la normativa acá en Salta. Así es, y a tener en cuenta que me pasó que te consultaba si era específicamente de discapacidad. No, es una condición de salud, o sea que ninguno de nosotros estamos ajenos a poder estar en una situación con un diagnóstico en particular, tener una internación en casa y requerir de este servicio, ¿sí? Me preguntaban si tenía una relación, digamos, yo tengo discapacidad, es sinónimo de ser electrodependiente. Por supuesto que hay muchas personas, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores con discapacidad que seguramente requieren de este servicio, pero por su diagnóstico, no por la condición de discapacidad. Pasaba también en algunos casos de adultos mayores que no tienen discapacidad, pero justamente la ley es clara e indica. Es una condición, una situación, un diagnóstico que yo tengo de salud, como yo siempre digo, ninguno está ajeno a que te pueda pasar, y necesitas vos de este servicio, ¿sí? No va relacionado justamente con una condición de discapacidad. Tal cual, ¿no? La misma ley establece quiénes podrán inscribirse en el registro de electrodependiente, establece que en dicho registro podrá inscribirse todo individuo que por una deficiencia en su salud requiera de la utilización de un dispositivo eléctrico contemplado en la ley 27351 y su reglamentación, ¿sí? Así es. Nosotros, bueno, particularmente hablo de la ley nacional, pero a la vez tenemos una ley provincial, como decíamos, la 8050, con un reglamento en el cual la autoridad de aplicación, el regulador de servicios públicos, pero el cual no queremos invadir porque es lo que nos va a tratar nuestro próximo invitado, ¿no? El doctor Sarabia. Entonces estamos analizando más la ley nacional y ya seguramente nos va con lujo de detalle nos va a ilustrar el doctor Sarabia con respecto a la normativa local, ¿no? Así es, Martín. Bueno, ¿te parece? Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Perfecto. Baterías Edna en tu auto y en tu camioneta, en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna, Edna es pura potencia.
Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Aquí estamos de regreso nuevamente en Mirada Salteña. Ahora sí lo tenemos en línea al doctor Ariel Guzmán. Doctor, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Te saluda Martín Jerónimo. Hola Martín, ¿cómo están? ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias. No nos estábamos pudiendo comunicar, no sé si era por la característica o qué, pero no nos podíamos comunicar con usted. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a tratar de ser breve y por favor, hicimos toda una introducción nosotros con respecto a esto de los electrodependientes, pero nos gustaría escucharlo a usted desde como bien charlábamos, desde la vista, desde la mirada de la salud, ¿no? Para informarle a la comunidad salteña cuál es el tipo de diagnóstico que se requiere para estar en esta condición de electrodependiente, qué pasa si no me proveen el servicio, cuánto tiempo puedo estar sin energía, por ejemplo. Claro. Sí, muy bien. Los electrodependientes son personas que pueden incluir en realidad todo el espectro de la vida, desde chicos recién nacidos hasta adultos mayores. Básicamente son aquellos que tienen internación domiciliaria por alguna cuestión de salud que crónicamente los compromete. Habitualmente están estables, por eso pueden estar fuera de un hospital, pero requieren cuidados continuos para soporte de algunas funciones fisiológicas que solos no pueden realizar. Claro. Los ejemplos más habituales son aquellos que necesitan algún tipo de soporte de respirador o de oxígeno, y estas máquinas necesitan un soporte eléctrico continuo. Y por otro lado, aquellos que realizan diálisis, que por lo general son adultos, que también están en forma domiciliaria. Básicamente son los dos ejemplos de las personas, de los dos tipos de ejemplos de problemas de salud, o renal o respiratorio, que frecuentemente requieren de asistencia, que están definidos dentro de lo que es electrodependencia. Claro. Básicamente, con respecto al riesgo que tienen, es sencillo de entender que básicamente no se pueden permitir el corte de electricidad, o sea que tiene que ser un suministro continuo. Obviamente que cada uno de estos aparatos cuenta con algún tipo de batería que tendrán una vida media o utilidad variable. Por lo general, a quien tiene una electrodependencia, más allá de tratar de suministrar un flujo continuo, pero que siempre pueden haber cortes porque es la red general que uno utiliza, no es una red diferente. Habitualmente también se les administra algún tipo de grupo electrógeno, o se tratan de coordinar para que tengan acceso a algún sistema de salud o hospital en caso de algún corte programado, prolongado, que pueda pasar riesgo, ¿no? Lo que hay que entender es que estas personas son dependientes de este suministro, y por lo tanto, no es opcional y puede correr riesgo la vida, sobre todo aquellos que están en el respirador. Por ejemplo, hay chicos prematuros que tienen un problema respiratorio crónico, conocido como displasia, o algunos que quedan con secuelas pulmonares, que requieren estar en respirador, y la mayoría en realidad con el tiempo van mejorando, y no son 24 horas los que están conectados, pero sí durante el sueño. Y entonces una familia que asiste a un niño o un adulto dependiente, se imaginará la intranquilidad de saber si a medianoche se corta la electricidad. Obviamente que tiene alarmas y todo lo demás del aparato, pero saber qué hacer es lo más importante, incluir los acordes para saber cómo actuar ante situaciones como cortes programados o cortes no programados. Claro. Así es, doctor. Y hace rato, mencionamos acá una serie de aparatos, ¿no?, de internación domiciliaria, y para informarle a la comunidad de qué se trata, ¿no? Bien, vos nos explicabas estos dos aparatos, para qué servían. La pregunta mía es, la bomba de infusión continua, dice, bomba de alimentación enteral o parenteral. ¿Para qué sería ese tipo de aparato? Bien, son las otras dos situaciones en las cuales hay personas o niños básicamente que tienen impedida la alimentación por boca, o sea que
o que tienen impedida o que necesitan un suplemento continuo alimentario a través de una sonda nasogástrica, por ejemplo. Y en este caso el flujo está dado por una bomba de difusión que básicamente lo que asegura es una cantidad en mililitros por minuto o por hora establecido para poder, porque tiene que tener un ritmo y una velocidad de infusión, no es una cantidad solamente, sino que es una cantidad en un tiempo determinado. Y eso es lo que permiten estas bombas de difusión para poder administrar o alimentación o en casos más severos aquellos que tienen accesos vasculares. Hola, Se cortó. parece que... Sí, bueno, tenemos problemas, ¿no?, con la comunicación con el doctor, pero bueno, llegó a explicar, ¿no?, justamente lo que decíamos hace rato, ¿no? Si bien yo le leía los aparatos que mencionaba la ley, también está bueno explicarle de qué se trata, ¿no?, porque mucho tecnicismo por ahí tiene la ley y la comunidad en general y uno mismo, ¿no?, por ahí saber realmente a qué tipo de aparato. A mí me pasó personalmente con mi abuela en los adultos mayores también, esta alimentación, ¿no?, a través de la bomba, y por ahí el desconocimiento, ¿no?, que uno tiene de que puede pedir, es un electrodependiente, particularmente estuvo casi un año con esta bomba, pero en el desconocimiento de saber, ¿no?, de que te tengan, no solamente decimos por la gratuidad que establece la ley, por lo cual mediáticamente se la hizo famosa, ¿no?, a la ley por la gratuidad que establece en el servicio eléctrico, sino por el servicio continuo de la energía, o sea, que si en tu barrio donde vos vivís van a cortar la energía eléctrica, la misma ley establece que la empresa que presta, en este caso acá EDES en Salta, tiene que proveerte de un generador eléctrico, ¿no?, con todos los costos y gastos a cargo de la empresa, ¿no? O sea, es lo que decía el doctor, no podés quedarte sin electricidad. Así es. A ver, creo que retomamos la comunicación. Doctor. No nos estás escuchando. Sí, hola doctor. Hola. Ahí está. Sí. Perdón, sí, no sé. Sí, se cortó, parece. Muy bien, doctor. Sí. Bueno, bien, nos estabas explicando con respecto a esto, ¿no?, que mencionaba Martín, estos tipos de elementos, equipos, nos estabas explicando justamente cuál era la función y para qué tipo de diagnóstico servían. Sí, bueno, las bombas de difusión básicamente es eso, asegurar un flujo continuo de líquidos, sea para alimentación o para mantener hidratación del paciente. Pero bueno, lo más importante respecto a esta ley que justo estaban explicando ahí es la gratuidad del servicio y asegurarse el acceso al mismo. Y por otro lado, también, en realidad para la población, es concientizar, porque es un problema que justamente es poco conocido y uno no toma en cuenta los riesgos que puede correr una persona por no tener algo básico como es el suministro eléctrico. En este caso es vital y no son solamente para el acceso, sí, para el soporte de la función fisiológica que está faltando, sino también para los controles adecuados, porque muchas veces estos pacientes tienen que estar conectados con monitores para ver que su frecuencia respiratoria, cardíaca, saturación y otros valores estén dentro de lo normal, o también para tener alarmas conectadas, para dar avisos. Son pacientes que habitualmente son crónicamente enfermos, estables, pero que corre riesgo su vida ante situaciones. Y una de las cosas importantes de entender es que cuando hay un corte de suministro, esto que decías del aparato electrógeno, de soporte extra, es el riesgo que corre el paciente al tener que ir al hospital en caso de que no cuente con este aparato electrógeno, grupo electrógeno. Una internación que no es necesaria solo para tener acceso a electricidad, con los riesgos que conlleva un paciente que es inmunosuprimido o crónicamente enfermo de tener que ingresar a un hospital. Entonces ese es justamente el objetivo, es tener que evitar internaciones en pacientes que puedan tener sus cuidados acordes en su domicilio. Claro, doctor, ¿y las consecuencias son más graves cuando hay falta de suministro de energía, cuando estamos hablando de personas con discapacidad? En general, estas personas que están requiriendo, que son electrodependientes, conllevan algún tipo de patología, claro, que son en sí mismas discapacidades, pueden ser no necesariamente mentales, la mayoría de las veces son físicas, por insuficiencia renal o insuficiencia respiratoria. En tal caso, digamos, de por sí la electrodependencia habla de base de un diagnóstico de una persona con algún tipo de discapacidad o incapacidad para poder tener una vida sin ese soporte. Claro.
Qué importante esto que decimos, doctor, en cuanto hace a garantizar el derecho a la salud y fundamentalmente el derecho a la vida, ¿no? Así es. Que se pone en riesgo la vida. El derecho a tratar de tener una vida lo más digna posible y tratar de normalizar un cuadro o tratar de llevar a lo más humano posible, favoreciendo una internación domiciliaria, lo que conlleva obviamente poder estar en el entorno familiar, bajo el cuidado de los padres o de familiares o afectos, versus a tener que estar internado en un hospital donde, por más intento de humanizarlo, obviamente siempre es un ambiente diferente para un niño o para un adulto. Entonces, tratar de mantener una internación domiciliaria de estos pacientes es para su estado psicológico y emocional muy importante. Así es, y también importante en este tiempo que vivimos, ¿no? De aislamiento, en este tiempo de pandemia, en donde lo mejor es estar en el domicilio, ¿no? Y no ir al hospital. Claro, imagínense si estamos hablando de pacientes de mucho riesgo, de tener que internarlos en un hospital, con el riesgo que esto conlleva de infecciones intrahospitalarias. Claro. Entonces, más allá de la cuestión del coronavirus, lo que estamos viendo actualmente, siempre hay riesgo y hemos salido del personal de salud a decir que siempre han habido riesgos de contagio de muchas enfermedades muy graves, inclusive a veces hasta más graves que el coronavirus, en internaciones en terapia intensiva, sobre todo en gérmenes, bacterias y virus que a veces son resistentes a fármacos, y por eso tratar de evitar internaciones es también una forma de prevenir más complicaciones en un paciente que ya está crónicamente comprometido. Así es. Muy bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Guzmán, por esta entrevista. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos disponibles para alguna otra entrevista que quieran. Perfecto, Saludos a la doctor. audiencia y muchas gracias. No, gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, hasta el próximo encuentro con el doctor, que ya lo estaremos invitando. Siempre tiene excelente predisposición con nosotros para informarnos. Bueno, le mandamos un abrazo al doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos con el tiempo. Ya vamos a estar contactándonos también con el doctor Carlos Sarabia. Bueno, cosas que pasan, estamos en vivo. Así que bueno, muchísimas gracias al doctor Ariel. Excelente médico, excelente especialista en discapacidad con los niños. Tengo excelentes referencias del doctor Ariel Guzmán. Así que bueno, Martín, ¿te parece? Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos y queremos contactarnos con el doctor Carlos Sarabia. Así es. Bueno, quédate ahí, no te vayas. Baterías Edna en tu auto y en tu camioneta, en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna. Edna es pura potencia. La Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Bueno, estamos nuevamente aquí de regreso en Mirada Salteña y hoy estamos tratando el tema de electrodependientes. Atento a que el día 17 de mayo se ha celebrado el día de todas las personas que se encuentran en esta condición, como bien explicaba, ¿no?, el doctor Ariel Guzmán, desde su mirada, desde la salud, esta situación, esta condición de ser electrodependientes. Así es, y bueno, y también a la vez parece que hoy es el día del impedimento de comunicaciones. Hoy es el día del no llamado. Exactamente, bueno, cosas que pasan, como mencionaba hace un momento, estamos en vivo.
estamos tratando de comunicarnos con el doctor Carlos Arabia, presidente del ente regulador de servicios públicos de Salta. Bueno, Martín, mientras tanto, ¿te parece? Vamos informándoles a las personas, vamos a mostrar en pantalla el formulario que hablamos, que todas las personas, como bien vos mencionabas de la ley, el artículo 1, ¿sí? Es muy clarita la ley, y nos da el concepto de qué es la condición esta de electrodependiente. En pantalla estamos viendo el formulario, ¿sí? Como bien yo y el doctor le explicamos, cuando ingresan ustedes, ya sea a la página, Martín, recordame cómo es la de Argentina. Es www.argentina.gov.ar y ahí buscamos inscribirme en el registro de electrodependiente por cuestiones de salud. Exactamente. O uno puede ingresar directamente a la página del ente regulador y allí entre distintas opciones nos brinda con un corazoncito la de electrodependiente, quien nos va a redireccionar a esta página que vos acabas de mencionar, ¿sí? Y allí nos va a decir los requisitos que necesitamos, por supuesto indispensable la prescripción médica donde conste el diagnóstico firmado por tu médico tratante, el médico matriculado, ¿sí? Que solicita y que indica esta prescripción de la necesidad tuya, de tu condición electrodependiente que requerís de este servicio. Allí en pantalla estamos viendo justamente entonces el formulario. Este formulario lo presentamos para indicar y poner en conocimiento de la condición que tengo de electrodependiente, y así como bien mencionábamos nosotros a través de la gran lucha que se ha realizado aquí en la Argentina, las personas que estuvieron en esta lucha continua lograron la ley, la 27351. Entre los beneficios de ello es la gratuidad, ¿sí? Del suministro gratuito, ¿sí? Del servicio público, de todo lo que respecta a la energía. Bien, yo voy a completar este formulario, ¿sí? Con todos los datos, como bien podemos ver así en pantalla, los datos de la persona electrodependiente, los datos del titular de la cuenta de suministro eléctrico, ¿sí? Todos tus datos personales y por supuesto toda la parte que debe completar el médico, generalmente es tu médico tratante el que te diagnostica, ¿sí? Justamente acá, Fer, porque puede suceder que el titular del servicio sea la persona electrodependiente, ¿sí? O puede suceder que no sea el titular, sea un familiar que conviva con el titular. Entonces justamente por eso es que te piden los datos, ¿no? Tanto de la persona electrodependiente como del titular del servicio si es que es un conviviente, ¿no? Así es, Martín, exactamente. Bueno, ahí está en pantalla, el formulario que ellos se debe completar y que se debe enviar. Yo voy a descargar este formulario, ¿sí? Para poder completarlo y nuevamente, en este caso aquí en Salta lo vamos a presentar, ¿sí? Quien es, como bien mencionábamos al principio, el ente regulador es la autoridad de aplicación de esta ley a través de la ley 27351, que nuestra provincia se ha adherido a esa ley a través de la ley 8050. Bien, y además en el formulario nos va a pedir los datos del médico, ¿no? Así es. Del médico, todos los datos y un breve relato de la historia clínica de por qué es que se está pidiendo que se determine como electrodependiente a este paciente, ¿no? Exactamente, y entre otras, además de la gratuidad del servicio de la energía eléctrica, también, por ejemplo, allí se establece la responsabilidad, en este caso en nuestra provincia es SEDESA, que por ejemplo ante un corte que se va a realizar, tienen que informarle al electrodependiente con 48 horas de anticipación, si no son pasibles de sanciones, ¿sí? También para la persona electrodependiente que va a modificar su condición o que necesita otro tipo de nivel en cuanto a la energía de nivel, tiene un plazo de 72 horas para informar, o si su condición ha mejorado o ya no requiere de este suministro gratuito, tiene que informar y tiene un plazo de 72 horas para hacerlo. Bien, si podemos poner de nuevo en pantalla el formulario, vamos a observar que al final, es lo que decíamos, ¿no? Los equipos médicos, el equipo médico prescripto, establece el mismo formulario: diálisis peritoneal automatizada domiciliaria, bomba de infusión continua, bomba de alimentación enteral o parenteral, equipo relacionado al soporte de la ventilación, y después tiene un ítem donde dice otros, que es lo que decíamos, ¿no?
donde se podría, no era una enumeración taxativa, sino que si era necesario otro tipo de equipo, siempre y cuando esté fundamentado médicamente, se podría agregar. Así es, Martín. Bueno, ¿te parece? Vamos a una pequeña pausa y luego ya seguimos explicando. Estamos tratando de comunicarnos con el doctor Carlos Saravia con respecto a esto para hablar y que nos va a comentar el tema de el ente regulador como órgano de aplicación de los electrodependientes, ¿sí? Muy bien. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos nuevamente de regreso aquí. Ya estamos en contacto con el doctor Carlos Saravia. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, doctor, ¿me escucha? Hola, sí, le escucho. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Fernanda Domínguez lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctor? Te saluda Martín Jerónimo. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias. Lamentablemente nos queda muy poco tiempo por un tema técnico. Así que brevemente queríamos, doctor, que nos explique, ¿no? Ya habíamos explicado durante el programa la ley nacional, la ley provincial, quién es el órgano de aplicación de la ley provincial, que es el ente regulador de servicios públicos, y bueno, que nos expliquen en un breve contexto, ¿no? Cómo es el procedimiento, los requisitos. Así es. Específicamente sobre qué requisitos le gustaría que me... Perdón, doctor, es sobre la electrodependencia, ¿no? Sobre los electrodependientes, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo está trabajando el ENRE con respecto a este tema acá en Salta? Bueno, en principio la normativa actual establece una intervención del Ministerio de Salud Pública, del ente regulador, y en la secuencia final, donde ya hay que ejecutar, de la empresa IDESA. En estos momentos son aproximadamente 157 los electrodependientes protegidos. Ellos tienen un protocolo especial, sobre todo para prevenir la situación que pudieran padecer, siempre de manera hipotética, pero con la gravedad que es íncita en cada una de estas situaciones, a los efectos que cada corte o interrupción del suministro de energía eléctrica les permita tener garantizada una provisión de energía. En esto lo que se hace es relevar el equipamiento necesario de cada uno de ellos, se les provee inclusive lo que es una garantía de provisión de energía eléctrica alternativa, sobre todo para estas situaciones en las cuales obviamente existe peligro de que se interrumpa la provisión y eventualmente repercuta en lo que es el estado de salud, obviamente por naturaleza precaria de las personas que están comprendidas en este beneficio. Por otro lado, por supuesto también hay una obligación de el suministro de equipamiento, precisamente para en los periodos en que no cuenten con provisión ortodoxa de lo que es la energía eléctrica, ellos puedan superar estas instancias. En algunos casos esa provisión de equipamiento es permanente, en otras extraordinaria, pero bueno, lo que se hace, nosotros en estos momentos estamos modificando este régimen, lo que estamos buscando es mejoría en base a lo que son los precedentes que existen en otras provincias. Hemos estado casualmente con el Ente Nacional de Regulación Eléctrica tratando de diseñar un modelo que por supuesto pueda ser compartido por todas las provincias a los efectos de uniformar el tratamiento legal. Digamos que, bueno, por suerte no son tantas las personas, digo por suerte obviamente porque no es deseable que tengamos una cantidad digamos significativa de casos de personas que tengan una precariedad de salud, que apareje la necesidad de tener esta provisión, equipamiento continuo a fin de que no pueda colapsar su estado de salud, sin contar, por supuesto, con el equipamiento necesario para preservar su vida, ¿no? Claro, muy bien, doctor. Bueno, doctor,
Nos va a disculpar, pero bueno, ya se nos está terminando el programa. Gracias por esta pequeña entrevista y bueno, esperamos tenerlo ya en el transcurso de los siguientes programas para poder charlar con usted un tema tan importante como este que es el electrodependiente, ¿no? Cómo no, muchas gracias y a disposición como siempre. Por favor, doctor, muy buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Bueno, ya nos estamos despidiendo, realmente estamos en los últimos minutitos, fue muy breve lo del doctor, bueno, ¿no? Contó que son 157 las personas aquí en la provincia de Salta electrodependientes, y si no es verdad, en cuantos menos sean, mucho mejor, porque esto habla de que no tenemos esa condición de salud que requerimos estar a un grupo electrógeno o estar ahí internado en casa con esto, ¿no? De electrodependiente con algo en particular. Y lo importante es que se está trabajando en la materia, ¿no? Como dice, otro modernizando, haciendo otro tipo, ¿no? de protocolo, digamos, para que llegue de una manera más ágil, ¿no? A la gente. Así es, Martín, así que bueno, ya vamos a hablar con el doctor Sarabia seguramente en otro momento, con más tiempo. La verdad que es un tema muy interesante de poder abordarlo. Bueno, Martín, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Le mando un saludo a todos ustedes que se encuentran allí y nos vemos el próximo viernes a horas 19. Así es, hasta el próximo viernes y muchas gracias por acompañarnos.